nosotros. Bueno, yo le anunciaba que en realidad es alguien que usted conoce, que es alguien de esta casa, pero que generalmente lo tenemos de manera virtual. Hoy lo tenemos aquí en el estudio. Llegó con dificultad porque el tránsito de Buenos Aires no es el tránsito de Madrid. Y el hombre, bueno, calculó, pero aquí ya sabemos, siempre es así en la vida, uno propone y Dios dispone. Me refiero a Luciano Mondino, que está acá. Luciano, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Qué tal Miguel? Buenos días. Gracias por el recibimiento. Y claro, ¿hace cuánto no estabas en tus pagos? Y hace 2 años, Ajá. van a ser 2 años ahora en agosto, Y usted originariamente de La Ciudad de Plata. La Plata. La ciudad de las diagonales, de los tilos, Mm, la mítica ciudad de La Plata. claro, es una ciudad para aprender mucho. Las diagonales hacen que uno tenga que ya pensar de otra manera. Sí, además es una ciudad universitaria y una ciudad que fue en su momento un faro importante en lo que es la cultura universitaria, educativa, cultural también. Pero bueno, con el tiempo las ciudades cambian y son cambios que se notan, se perciben. Y ese fue justamente el motivo de su inspiración académica a la cual le Ah, dedica tanto. No, 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 eso viene más por un sentido más personal, profesional, individual, grupal también, pero no, tiene que ver con otras cuestiones. El ambiente ayudaba. El ambiente ayuda, sí, sí, siempre los ambientes universitarios ayudan, te inspiran, pero también te muestran los desafíos más grandes que hoy los sistemas universitarios generalmente tienen. ¿Y de dónde surgió esa vocación en vos de, bueno, dedicarte a estudiar en profundidad y desafiarte, irte a Europa, en este caso a Madrid, a seguir estudiando en la Complutense? ¿Qué pregunta? A veces es una pregunta que ni yo me contesto a mí mismo. Cuando pregunto por qué hago lo que hago, por qué a veces hago bueno, sí, o pienso lo que pienso, o digo lo que digo. Creo que a veces es un momento de reflexión que está muy bien que cada uno de nosotros lo tenga. A ver, me ha pasado cuando estaba en la carrera de grado. Yo hice mi carrera de grado en la Universidad Católica de La Plata. Y allí lo que me sucedía es que cuando avanzaba con el estudio de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, había muchos temas que quedaban fuera. Uno de ellos era el Medio Oriente. Y eso siempre me generó una cierta duda, a veces una duda incluso académica, ese instinto investigativo que tienen las personas que nos dedicamos a esto, Ujú. esa idea de conocer siempre un poco más. Y cuando ibas a los planes de estudio, en general, de las unidades académicas en América Latina, no solo en Argentina, veíamos que había una muy mala cobertura, tanto en los programas de estudio como también informativa en los medios de comunicación, de lo que hace a los asuntos del Medio Oriente. Eso me llevó a muchas veces investigar por mi cuenta, y cuando llegó la instancia de hacer el posgrado, que era la instancia superior y la anterior al doctorado que se hace en distintas universidades del mundo, Ujú. dije, es el momento de ampliar hacia el Medio Oriente. Y cuando me amplío en eso, ahí voy a una vocación particular, que me dedico al tema del terrorismo islámico y el crimen organizado. ¿Alguna hipótesis después de haber visto esa realidad del por qué en los planes de estudio no se aborda con la profundidad que se requiere el Medio Oriente? A veces creo que hay mucho de, un poco de soberbia intelectual, muchas veces de las cátedras, de no querer dar más allá de lo que es lo más próximo. A veces una idea también de que nosotros nos tenemos que dedicar necesariamente a los temas latinoamericanos, que sí, por supuesto sin desmerecerlo, pero no son los únicos. Como muchas veces a Europa le ocurre también que lo único que estudian los europeos son los temas de Europa. Ujú. Seguramente alguno me va a escuchar y después me va a preguntar algo, me va a matar, pero bueno, no importa. Pero creo que es eso. A veces nosotros pecamos de una soberbia intelectual y una soberbia académica, de querer solamente saber lo más próximo. Ahora es interesante porque es casi natural, ¿no? Que uno Ujú. quiera conocer y profundizar lo que entiende más próximo. Ahora, hoy el mundo es todo próximo, es decir, la interrelación del mundo es absoluta y Correcto. no entender de que es un pequeño mundo al final, que todo está cerca, es Ujú. perder la perspectiva. Hay un síntoma que creo que es bastante general en las unidades académicas, por lo menos del mundo iberoamericano,
me refiero a lo que es España, Portugal y América Latina, podríamos incorporar también América, Estados Unidos con alguna particularidad, pero podríamos, lo compro para sumarlo a esto también, Ujú. es siempre no lograr comprender lo que sucede por fuera del mundo occidental. Fíjate que en los últimos, te diría, 25 años, las unidades académicas y por lo tanto la producción académica que nutre a los ministerios de Asuntos Exteriores, las cancillerías, no han tomado un tiempo para estudiar en serio a China y Rusia. Y China y Rusia hoy han movido todo el panorama, todo el tablero, y han generado las dos crisis más grandes que estamos viendo, por lo menos en estos últimos años recientes. Taiwán y el Indo-Pacífico y Ucrania. Ujú. Y son los dos temas grandes que hoy están moviendo los hilos de la política internacional. Con el Medio Oriente pasa lo mismo. A veces la cobertura periodística general solamente reacciona cuando hay un evento que puede ser o un ataque palestino sobre territorio israelí o la respuesta misma de Israel. Y quedan afuera muchísimos otros temas, casi el 90%, que no tienen que ver con guerras, haciendo rodar un prejuicio y un estereotipo y un paradigma que creo que es equivocado, que es asociar solo al Medio Oriente con la guerra. Ujú. Y ese, si bien es cierto que es un patrón que se ha visto mucho en el ritmo del siglo XX, el siglo XXI ha cambiado completamente. Y ese siglo XXI está por fuera del pensamiento académico de las unidades, por lo menos académicas en Argentina. Qué interesante lo que está diciendo Luciano Mondino. Por un lado, esto de mirar lo cercano y perder la perspectiva de que el otro está muy cerca también, cada vez más. Y por otro lado, esto de Occidente que piensa en categorías occidentales culturalmente Correcto. y pierde la perspectiva de que una gran parte del mundo, incluso yo diría una parte más grande todavía del mundo, no tiene estos parámetros occidentales de pensamiento y que son imprescindibles de comprender. Porque claro, en este juego la interrelación es absoluta. Y a Así partir de es. esa dinámica te metiste en el Medio Oriente, saben todos a esta altura. Nosotros lo descubrimos casi por casualidad, Luciano. Y después, cuando lo empezaron a escuchar, dijeron, upa, upa, necesitamos a este muchacho joven que piensa bien, que estudia en profundidad y que no usa la guitarra para hablar de temas complejos. Y te metiste ahí con el tema de Medio Oriente y con la problemática en particular de Israel. ¿Cómo ves, Luciano, si tuvieras que pensarlo culturalmente y también del punto de vista geopolítico, qué es Israel en ese Medio Oriente? Israel hoy es un actor que ha cambiado su mentalidad y que de a poco va cambiando un paradigma entero y está liderando un cambio de paradigma entero en todo el Medio Oriente. Es hoy un actor clave en la relación no solo de las otras grandes potencias del mundo, como podría ser Estados Unidos, también su relación con China, no hay que dejar afuera a Rusia. La cuestión de Israel dentro de lo que fue la guerra y la invasión rusa posterior en Ucrania ha sido un factor y todavía es un factor clave. Hay muchos componentes, el caso Siria, que hay que pensarlo también en la relación entre Israel y Rusia, pero creo que hoy es un actor clave en el Medio Oriente que está liderando todo un cambio de paradigma en lo que hace a la reconversión de su relación con los estados árabes, cambiando también mucha mentalidad de muchos de los dirigentes árabes al día de hoy, que es lo que no había ocurrido en el siglo XX. En el siglo XX una reiterada cantidad de guerras, todas iniciadas por los estados árabes y perdidas también por ellos, configuraron un panorama o un tablero político en el Medio Oriente muy particular, en el cual había una especie de acción y reacción. Hoy todo ese esquema ha quedado reducido a grupos dentro de la sociedad palestina, especialmente hoy el conflicto palestino-israelí es un conflicto netamente de seguridad y de existencia, en el cual hay grupos que están incluso por fuera de muchas autoridades, por ejemplo la autoridad palestina en Judea y Samaria, que están por fuera de ellos y que atacan a la población civil israelí. Hoy es un caso típico de agresión contra civiles, en el cual no solo que es injustificado como cualquier agresión a cualquier población civil, sino que además es de una desproporción a veces mediática muy difícil de igualar. Siempre digo, o históricamente conocemos un dicho que dice la historia la cuentan los que ganan. Ujú. El conflicto en el Medio Oriente todavía hoy lo siguen contando los que lo han perdido. Y quienes lo han perdido son muchos de esos estados árabes y grupos de los estados árabes que han iniciado lanzando guerras desde 1948 y que las han perdido incluso hasta el día de hoy.
Lo que pasa es que todavía queda una guerra que es informativa, y esto a veces la palabra guerra suena un poco fuerte, pero es así, es una guerra en la cual la fake news, la desinformación, muchas veces la manipulación informativa también, cuando no son propuestas que son directamente mentiras, muy mentirosas o engañosas, hace que la realidad del Medio Oriente se vea muchas veces distorsionada. Y eso cuando se replica desde los grandes medios de comunicación, se genera una opinión pública muchas veces errada y equivocada de lo que es la realidad del Medio Oriente. Reflejando un poco lo que decíamos hoy, no es un escenario en el cual haya un clima de guerra constante, un clima bélico constante. Los acuerdos de Abraham son ejemplo de esto. Los acuerdos de Abraham firmados en septiembre del 2020 le dieron a Israel y muchos de los estados del Golfo una posibilidad de un abanico comercial, político, diplomático, que es impresionante y creo que se va a reforzar mucho. Lo ha logrado ya con Emiratos, lo ha logrado con Bahrein, Marruecos, Sudán, ha avanzado mucho, Chad, es decir, muchos otros países que no son árabes y que sí son musulmanes que están llegando a normalización con Israel, y luego también queda Arabia Saudita, que es el caso todavía puntual. Entonces creo que ahí es un poco lo que está liderando Israel, ese cambio de paradigma en todo el Medio Oriente y que va a ser fructífero, no solo para ellos, sino también para el mundo entero. De alguna manera, uno podría decir que el conflicto con el mundo árabe es porque Israel era una expresión, por lo menos lo fue, de ese occidente, de esa cultura occidental en un Medio Oriente, y ha tenido influencia seguro, ¿no? Como estás diciendo, y viceversa, también el Medio Oriente ha afectado la estructura de pensamiento israelí en este mundo de la interrelación, ¿no? Y es interesante como fenomenología y como un lugar donde, más allá de los conflictos culturales que hay en el mundo, de alguna manera nada queda inmóvil, todo tiene un cambio. Y claro, como dices, la gente tiende a simplificar, está lejos y bueno, hay también casi, yo diría, y esta es la pregunta, alguna suerte de, a ver, de culpa, no sé si es la definición correcta, de Occidente, que siente siempre culpa por algo, necesita mirar y golpearse, y entonces Israel aparece para algunos, incluso en Occidente, como, bueno, nuestra culpa puesta ahí en el Medio Oriente, donde qué hace con ese otro mundo cultural, ¿no? Es como que entonces lo juzgamos y tenemos un autojuicio. Digamos, las grandes potencias europeas, ya que hablamos de Europa, han hecho muy poca autocrítica sobre lo que fue su política, digamos, imperial, por llamarla así, ¿no? Los grandes ejes. Pero bueno, eso desapareció en gran parte, pero Israel está ahí. Entonces como que hay una lectura de, bueno, nosotros no nos vamos a mirar a lo que nosotros hicimos, pero tenemos a Israel para criticarla. Sí, de hecho muchas veces se sigue viendo al día de hoy cuando es Israel muchas veces quien carga muchas de sus culpas y tiene que explicar muchas cosas que otro país no las tiene que explicar. Los Estados Unidos es un caso. Mm. Si viéramos las operaciones, no solo de Estados Unidos, pero vamos por este caso primero, en Estados Unidos en Siria, hace menos de un año, o en otros países, por ejemplo en Afganistán, en Kabul, hace un año, año y medio, Estados Unidos se eliminó al segundo Al-Qaeda, el que le seguía a Saddam Hussein. Ujú. Eso fue uno de los tantos operativos estadounidenses en el Medio Oriente como los que hace Israel también. Y Estados Unidos no ha tenido que cargar con una cuota de explicación. Tienen sí hacia adentro grupos que obviamente critican o piden. Quizás a veces también es un poco de las idas y venidas de los juegos democráticos. Muchas veces las democracias tienen que Ujú. explicar mucho más que lo que explican los autoritarismos. Rusia quiso desmembrar Ucrania, Putin avanzó y no hubo resistencia interna más que la visible para poder frenar esto. Un país democrático que se basa en el Estado de Derecho y en las repúblicas, por suerte, muchas veces tiene que explicar. Lo que pasa es que es cierto que a veces hay exceso de explicación y excesos de crítica. ¿Cómo actúa Arabia Saudita y una coalición árabe en Yemen? De la misma forma que actúa Israel. ¿Cómo actúa Siria contra los kurdos? O Erdogan, el presidente de Turquía, contra el PKK, que es esa facción kurda que Turquía considera terrorista. De la misma forma que muchas veces, incluso con mayor fuerza de la que actúa Israel. Entonces, hay casos que son
muy parecidos o son similares y que no recaen muchas veces en la cantidad de explicaciones que se le piden a Israel. Ustedes lo están escuchando, Luciano Mondino, ¿eh? Bueno, ya lo conocen, lo han escuchado acá, lo van siguiendo en las redes sociales donde tiene una enorme repercusión y donde entiende tan bien el Medio Oriente y la geopolítica y el análisis. ¿Hasta cuándo por estos lares? Y hasta la última semana de julio, ¿Vacaciones de verano? vacaciones de verano. ¿Y cómo van esos estudios? A ver, bien, bien, estoy ya en proyecto para el año próximo ya igual, ¿eh? Pero ya me queda la siguiente etapa académica, pero la estoy evaluando todavía. Eso requiere a veces una paciencia un poco extra. ¿El doctorado? El famoso doctorado. Sí, Bueno, vamos a eso, sí, ¿no? sí, claro. ¿Cuánto tiempo requerirá? Y son 3 años. ¿Y tu expectativa luego? Difícil. Difícil en No, términos... no lo sé. No la sabes. En este momento, no. Un poco, hay mucho para hacer. Hay mucha batalla que dar todavía. Eso sin duda. Y hay mucha. Y cuando digo mucha, es mucha. Sos un hombre de batalla en el campo intelectual y de las ideas y en las universidades y en tantos lugares, en una batalla difícil a veces, sin duda. ¿Te interesaría incorporarte aquí a la Cancillería Argentina, por ejemplo? ¿Alguna vez te han consultado? Oficialmente no. Sí, he mantenido y mantengo diálogos con muy buenos amigos dentro del ambiente de la diplomacia argentina. ¿Hay algunos doctorados en especialidad de Medio Oriente aquí? Sí que no, eso no lo sé. Creo que el canciller no. No lo sé. Bueno, sí, el canciller tiene algunas falencias. Sí, ¿no? En geopolítica no Sí, es un especialista. bueno, de hecho, Cancillería es uno de los que más replica uno de los comunicados más aberrantes que se han reproducido en torno al conflicto del Medio Oriente hace muy pocos meses atrás. Mm. Cada vez que hay una escalada, Cancillería saca un comunicado que es verdaderamente vergonzoso. No es solo falto de contenido académico intelectual, sino que es muy mentiroso, muy partidario y muy engañoso. ¿Lo harán por ideología o por desconocimiento? Ideología y un poco también ese empecinamiento ideológico que hace también a la ignorancia. Ignorancia. Y sí. Una de las diferencias, antes de ir al panorama de noticias, vamos a seguir charlando un ratito acá con Luciano, con eso que mencionaste de los Estados Unidos, que también tiene una visión donde el mundo es Estados Unidos y poco importa el resto, es que ellos sí invierten mucho en lo que es la formación académica en especialidades puntuales. Entonces tienen en cada ámbito gente muy formada que son a los que escuchan antes de. Aquí parecería que todos somos especialistas en todo y entonces la Cancillería, con un canciller que está muy formado en lo que hace las ciencias políticas, escribe, saca o permite comunicados sobre cualquier tema. Somos argentinos. Total, no pasa nada. Panorama de noticias. Estamos con Luciano Mondino aquí en Radio High. Y estamos unos minutitos más aquí con Luciano Mondino. Mire, siempre las pausas dan un tiempo muy especial para escuchar cosas. Y Luciano me comentaba, y es bueno que usted se entere, de las dificultades que le significa a alguien en Europa, en la Universidad Complutense de Madrid y en otros lugares, bueno, traer una visión distinta, lo voy a decir así, sobre lo que es la presencia de Israel en el Medio Oriente y lo que es el conflicto y la dificultad que a él le significa hoy, por ejemplo, tratar de llevar a cabo su doctorado en esa universidad con una lectura distinta. ¿Quieres contarle a la audiencia lo que estábamos charlando? Sí, claro. A ver, hay que hacer una diferencia entre lo que es la parte más institucional de la Universidad Complutense, que tiene más que nada de la antigua camada docentes y personal académico que es verdaderamente valioso. De hecho, tengo muy buen trato con muchos de ellos. Pero sí es verdad que hay un submundo en el cual la política universitaria se ha contaminado muchas veces de expresiones que son completamente repudiables. Hay un caso, por ejemplo, Leila Khaled. Leila Khaled, que se conoce, es una de las exponentes del terrorismo palestino más visibles de los últimos tiempos, que de hecho es una persona que se ha jactado de haber secuestrado, de haber asesinado. Y Leila Khaled, al día de hoy,
se pasea en universidades expresando su intención o su lucha, que es lo que ella considera, contra la ocupación israelí, que es ese el estereotipo y la etiqueta más convencional que vas a encontrar en las universidades, en España en general, pero en Europa en particular. Como Leila, hay otros ejemplos también. El BDS, el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel, que es una organización que no tiene más objetivo que la discriminación de la comunidad judía en países de Europa y en Argentina, porque también en Argentina están dentro de las universidades y dentro de las unidades académicas. También hay otros grupos más ligados a Podemos, es decir, hay toda una estructura que es muy subterránea que se ha metido tanto en los planes de estudio como en la vida política y educativa diaria que una universidad nacional tiene. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que su armazón ideológico lo que blinda es cualquier tipo de cobertura académica y muchas veces sincera de lo que hacen a muchos temas. Y por supuesto Israel es uno de los elementos más atacados en lo que hace a la vida universitaria el día de hoy. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense es un caso de esto. Ha entrado el BDS, donde ha entrado personas que están ligadas a muchos palestinos en la Franja de Gaza, banalización del Holocausto en una de las asignaturas de asignatura de lo que es política internacional de Occidente y mundo islámico, banalización, pero banalización real, es decir, de cuestionar por qué tenemos que aceptar que ha habido 6 millones de muertos. Y esto de forma literal y textual, pero siempre matizado y presentado de forma inteligente para que quien no está al tanto y quien no está alerta lo pase y quede como una discusión, porque total en la academia se puede discutir todo y no es que todo se puede discutir, es un poco el juego de la libertad de expresión. Lo que nos hace libres para expresarnos no nos da una impunidad para decir lo que querramos, menos en universidades académicas que están formando el día de hoy a los funcionarios internacionales que en un futuro cercano van a tener que dictaminar desde organismos internacionales, desde gobiernos de países, cámaras de diputados, senadores, etcétera, muchos de los asuntos que hacen al mundo entero, a la seguridad y por supuesto al Medio Oriente también. Siempre pongo el caso, los funcionarios al día de hoy de la Organización de Naciones Unidas, que muchas veces vemos ese ensañamiento contra Israel, han sido formados en las universidades hace unos 20 o 30 años. Es decir, si hoy todavía sigue habiendo el mismo mal diagnóstico en las universidades, quiere decir que por 20 o 30 años más vamos a tener funcionarios de los organismos internacionales que van a seguir prejuzgando y manteniendo muchos de esos prejuicios y etiquetas contra Israel, y ya no solo contra Israel, sino también contra todos aquellos que no necesariamente sean judíos, pero sí quieran defender ni más ni menos que es el sionismo, que es solamente, ni más ni menos también, el derecho a la existencia y el derecho a su defensa de la tierra ancestral en Judea y Samaria del pueblo judío. Punto. Ahora, quiero preguntarte cómo te afecta en la vida concreta y algo que tiene que ver con, bueno, uno supone que un ámbito académico debería leer los hechos de manera lo más objetiva posible y donde lo ideológico pasa a un segundo plano, digamos, el análisis sea, sí, correcto, si uno puede decir empírico en ciencias sociales, pero parecería que esto no es así y esto es muy grave. Pero porque el BDS y grupos paralelos al BDS tienen de rehén a las universidades en Europa. Y este es un problema serio. Y este es el diagnóstico que hay que identificar y que hay que combatir. Que el BDS, un movimiento que solo busca excluir a una comunidad, que la busca marginar, que la busca discriminar, perseguir en las universidades, no permita o, por ejemplo, impulse campañas como ha sucedido hace meses atrás, en el cual un cartel en la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más prestigiosas de Europa, sostenía que la universidad vetaba o prohibía el ingreso de los sionistas, y eso es una campaña impulsada por el movimiento BDS, indica que aquí no hay una discusión o un espacio académico. Hay una universidad que está tomada de rehén por grupos que son anti-israelíes y que en ese antisionismo derivan en un antisemitismo recalcitrante y muy calcado, que persigue no solo a las comunidades judías que están dentro de las universidades, sino también, insisto, a quienes no somos judíos y defendemos también la causa de Israel.
que es una causa por su existencia, por su defensa y en contra del terrorismo y la radicalización islámica, ni más ni menos. Entonces, las universidades hoy son esto, hoy están de rehén del BDS y esto es lo que tenemos que liquidar cuanto antes. En Argentina también. De hecho, en Argentina, si bien un poco es cierto que hay un poco de desinterés en los temas del Medio Oriente en general, pero muchas veces la producción académica va en torno a esto. Producción académica que es muy sesgada y que está por fuera de lo que son los diagnósticos y muchas veces los alcances racionales. Esto de esta empiria que vos decías. Justamente no hacen ni una descripción ni un análisis de la realidad, sino que muchas veces son sesgos fundados en ideologías, en sinsentidos, pero que no tienen más objetivo que perseguir de forma intencional o no intencional, porque hay muchas personas que lo hacen también de forma no intencional, pero lo hacen, perseguir sí, perseguir y discriminar a una comunidad entera. Qué importante lo que está describiendo Luciano Mondino, ¿eh? Porque esto pasa aquí, pasa en Chile, pasa en tantos Ah, lugares chiles. donde, bueno, las universidades se han transformado en barricadas ideológicas y no en lugares de formación a partir de los hechos y un análisis equilibrado, sino que desgraciadamente tiene mucho más de la carga ideológica y de la tergiversación y lo que eso puede implicar, porque uno dice, bueno, que discuta la universidad, no, eso tiene luego una traducción concreta en organismos internacionales, en políticas internacionales, en lo que hace a lo que termina siendo en el mapa del mundo, en los medios y en tantos lugares más. Por eso quiero, además de agradecerte, Luciano, y agradecerte por tu permanente colaboración con Radio High, con materiales fantásticos, tu coraje y compromiso, porque la verdad era mucho más fácil que te sumaras al BDS, ibas a ser más popular, ibas a tener seguramente incluso quienes te apoyaran económicamente, todo lo que necesitas. Y de este lado estás bastante solito ahí, como muchos que hacen esta tarea de tratar de mantener objetividad, cosa que no parece fácil en términos de la academia y en términos en general de la lucha que tiene que emprender Israel para mostrar su verdad. Así que agradecerte por ese coraje que no es lo habitual y por todo lo que sigues haciendo para, bueno, tratar de pelearte contra molinos a veces un poco grandes y de viento, ¿no? A ver, sí, a veces digo que es un poco entre la inconsciencia que muchas veces tiene alguien que investiga, porque quien investiga y tiene duda tiene que tener una cuota importante de inconsciencia para reducir lo más que se pueda el miedo. Muchas veces, o por algunos temas o algunas coberturas, me preguntan si no tengo miedo, Mm. y el miedo creo que te paraliza. Hoy muchas veces los malos ganan por el miedo de los buenos, no por el silencio, por el miedo, porque ese Cuando, miedo te paraliza. cuando decís miedo hay que decirlo concreto, ¿eh? No se trata de un miedo intelectual, No, se, no, se, miedo, miedo. se trata de gente que no resuelve los temas a partir de una discusión de hechos. La resuelven como con Salman Rushdie, Sí. la resuelven como con otros que desgraciadamente sufren de manera muy concreta. Seguro ya dijeron que sos agente del Mossad, ¿no? Bueno, a ver, tengo una lista de epítetos que es irreproducible, que está, sí, se puede cualquier cosa. Hasta hay diarios en árabe que me han titulado, así que hay mucho, hay mucho. Bien, bueno, espero que te Hay paguen bien buena por lo señal. Sí, menos. sí, sí, claro, eso sí. Te Sí, pagan sí. bien Pagan con, sí, con insultos y te y bien. cuidan y Sí, todas esas cuidan. cosas. Luciano, gracias y No, muy bien, seguimos gracias a ustedes. en contacto permanente. Señores, está acá disfrutando un poquito del terruño. No entramos a hablar de lo que usted ya lo ha escuchado y lo lee. Ya sabe, los iraníes siempre están inquietos. Aquí en algunos países cercanos tienen sus bases operativas. Algunos otros, como el nuestro aquí, que muchas veces mira para otro lado, es cómplice o le preocupa menos, después llora y así nos va. Este mundo complicado, pero que requiere gente con coraje, con formación académica como es la que tiene Luciano Mondino.